La docente que impartirá este seminario es Alicia Fuentes, es psicóloga con un magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales y un magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado, diplomada en entrenamiento en entrevista forense de niñas y niños por la Universidad de Griffith, Australia, en derechos de la infancia y adolescencia de la Universidad de Talca, en niñez y políticas públicas de la Universidad de Chile, en técnicas de peritaje forense psicosocial en víctimas de delitos de violencia de la Universidad de la Frontera y en la pericia psicológica forense en el marco de la reforma procesal penal de la Universidad Santo Tomás, además de ser instructora para la formación en relación a la ley número 21.057 sobre entrevistas videograbadas a niños y niñas y adolescentes. Es docente y relatora en temáticas relacionadas con el abuso sexual infantil, técnicas de entrevista y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, además de ser directora de la consultoría Justicia e Infancia. Ahora sí, sin nada más que agregar, agradecemos mucho su participación. Quien quiera prender la cámara para romper la barrera de la virtualidad, que bienvenido sea. Y ya le doy el paso a Alicia para dar inicio a la presentación. Muy bien, muchas gracias, Emily. Saludos a todas, a todos. Veo muchos saludos también en los lugares de donde ustedes están conectados, así que también me parece que eso están, eso es como lo muy útil que tiene, ¿cierto? Este sistema, ¿cierto? Online de poder conectarnos de diferentes partes, en este caso de diferentes lugares de Chile. Por ahí Amanda es de donde estoy yo, de la Florida, acá en Santiago, Coltauco, que también lo he visitado mucho, Valdivia. Novena Región, por ahí por Angol, Viña del Mar, bueno, Yumbel, Chillán. Saludos para todas, para todos. Es un gusto que estén acá hoy día. Saludo especial para quienes también pueden estar conectados de aquellas zonas de nuestro país que han estado también tan afectadas por todos los temporales que hemos tenido. Así que también saludos por ahí. Javiera dice Conce, con mucha lluvia y frío. Acá también de repente tuvimos como una explosión de lluvia en Santiago que duró como un par de minutos, pero no sé si va a seguir, probablemente sí, como que volvieron las lluvias acá, por lo menos a la zona central. Bueno, voy a compartir, somos más de 260 personas, así que estoy muy contenta de que puedan estar aquí hoy día en este espacio que es de seminario. Entonces es un espacio quizás que es más acotado, tenemos un tiempo quizás más limitado para poder abordar esto y desde ahí quise escoger como elementos importantes para este seminario. La semana pasada tuvimos uno donde hablamos sobre los lineamientos nacionales e internacionales en metapericia psicológica, ¿cierto? ¿Qué es lo que se sabe, qué es lo que hasta ahora se ha escrito respecto de metapericia psicológica? Y hoy día quería poner este tema, el de las pericias psicológicas a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, de acuerdo, ¿cierto?, a este nuevo paraguas, nuevo paradigma, ¿cierto?, y nueva normativa que es la ley 21.057, la ley de entrevista investigativa. Porque quizás parto, antes de entrar en materia, parto contándoles que, bueno, yo he trabajado hartos años en la implementación de esta ley en el ámbito del Poder Judicial, pero también desde ahí he podido tener la fortuna de trabajar con muchas instituciones públicas relacionadas también justamente con el sistema de justicia penal. Y esta ley ha generado cambios que son los que vamos a mostrar hoy día y también ha generado que aparezcan quizás algunas variantes, algunas como no son metapericias, son otras formas, digamos, de análisis que hacen algunos también profesionales respecto de actuaciones de otros profesionales. También por eso quise traer esto aquí, porque esto también lo vamos a profundizar también muchísimo más en el curso que parte en 2 días más, además. Bueno, Ley 21.057, ¿cierto? En nuestro país. Una ley que ya tiene casi 10 años. Esto es una ley que entra en vigencia en nuestro país de manera progresiva en diferentes regiones, pero ya la tenemos ya hace varios años totalmente implementada y en vigencia en todo nuestro país, en todo el territorio. La ley 21.057 se llama Ley sobre, es un nombre largo, sobre entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo para niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales y también otro tipo de delitos violentos. Esta ley apunta específicamente a la prevención, que también es un concepto interesante. Prevenir, no es disminuir, no es morigerar, ¿cierto? Matizar, sino que es
prevenir la victimización secundaria, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere esta ley cuando habla de victimización secundaria? Es lo que aparece aquí en nuestro cuadro de la derecha, ¿cierto? Es toda consecuencia negativa que se origina en los niños, niñas y adolescentes en este caso, por la interacción que tienen cuando son víctimas, aunque también cuando son testigos, también podríamos decirlo por supuesto cuando son infractores, cuando son imputados, pero esta ley está enfocada más bien en víctimas y testigos, cuando tienen entonces esta interacción con las personas o las instituciones que están encargadas de la denuncia, de la investigación y del juzgamiento, o sea, la etapa, ¿cierto?, en el juicio oral. De Partimos esencialmente con delitos sexuales durante la tramitación de la ley. Una vez que salió la ley, también están incorporados varios delitos violentos y la verdad es que en la actualidad, también desde la práctica, se ha considerado que cualquier niño en calidad de víctima o testigo de algún delito, ¿cierto? Que implique, por supuesto, algún tipo de violencia, algún tipo, bueno, delitos sexuales y violentos, debería estar dentro, ¿cierto?, de lo que implica la ley de entrevista. Entonces, esta ley crea un estatuto procesal especial para las víctimas y testigos. Y el objetivo final es que finalmente los niños tengan acceso a una justicia que sea más respetuosa, accesible, reparadora, ¿cierto?, centrada en sus derechos. Partimos sobre esa base, ¿cierto? Esta es la ley 21.057. Y acá, bueno, esto siempre tengo que hacer la mención de quién hace esta línea de tiempo, es Mauricio Sobino, que es el director de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, ¿cierto?, acá en Chile, que al inicio de esta ley nos hizo como especie de línea de tiempo que le hemos seguido ocupando porque la verdad es que es bastante útil como para explicar un poco algunos cambios que trae esta ley. Un proceso penal, ¿cierto? Comienza con una denuncia, en este caso, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá como punto de inicio. Se hace una denuncia respecto a un delito sexual o violento en contra de un niño o niña adolescente. En el menor tiempo posible, ojalá, digamos, transcurran días, semanas, se hace la entrevista investigativa videograbada, que después también yo voy a hablar un poquito más sobre eso. Todas las declaraciones anteriores que habían previo a esta ley, que estaban dispersas, los niños a veces declaraban en la fiscalía, también en carabineros, también en PDI, junto con el testimonio que entregaban en las pericias psicológicas y también en las pericias médico-legales. Todo eso se reemplaza por digamos, una instancia de levantamiento de testimonio durante el proceso de investigación penal y esto está en la entrevista investigativa videograbada, que está hecha por un entrevistador acreditado, ¿cierto?, de instituciones públicas. Esta entrevista se videograba y desde ahí, por supuesto, todos los intervinientes del proceso, por ejemplo, la defensa del imputado, tiene acceso a la entrevista investigativa y puede verla tal como se hizo, como cada una de sus etapas, las preguntas que hizo el entrevistador o entrevistadora, las respuestas que dio el niño o niña adolescente. Entonces también, por supuesto, que favorece la transparencia. Y luego tenemos, por supuesto, todo lo que yo dejé en negro, lo dejé un poquito más ahí porque así como un poco menos relevante para esta instancia porque tiene que ver con el momento en el que el niño declara en juicio. ¿Podría declarar de forma anticipada? Sí, incluso desde la formalización, ¿cierto?, del imputado en adelante, es que puede el niño declarar de forma anticipada. Esto con la idea de que salga lo antes posible del proceso penal, ¿cierto? De que, aunque estas causas tienen que ser más rápidas también ahora, no hay plazos específicos. La ley habla de rapidez, de hacerlo lo más rápido posible, pero igualmente pueden durar un tiempo importante. Así que mientras antes se puede hacer la declaración en juicio, que en el fondo se hace de manera anticipada, se guarda para el día del juicio, mucho mejor. O si no, también, por supuesto, se hace la declaración en juicio también con una técnica en particular que es la intermediación, que no la vamos a conocer hoy día, pero también son resguardos que tienen los niños cuando van al juicio oral. ¿Qué es lo que nos convoca? ¿Qué es lo relevante para nosotros hoy día? La pericia psicológica, ¿cierto? ¿Dónde está situada? Después, por lo general, va a estar después de la entrevista investigativa videograbada, ¿cierto? Y en este proceso, hasta el cierre, ¿cierto? Antes del cierre, por supuesto, de la investigación, como parte de las diligencias que puede encargar la fiscalía. Y eso es lo que nos convoca hoy día, entender cómo está actualmente, ¿cierto? El escenario de la pericia psicológica forense en este contexto, ¿cierto? Para los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos violentos y sexuales. Entonces, acá está la pericia en el fondo en esta línea de tiempo del proceso judicial.
Cambios relevantes que trae la ley de entrevista investigativa, o la ley 20.057, sabemos que su objetivo específico, o sea, central más bien, es prevenir la victimización secundaria, que no se produzca, o sea, tenemos que anticiparnos a esto. Y en ese sentido, lo que hace la ley es limitar las intervenciones que no son necesarias con los niños. Y aquí hay un gran tema. Ya partimos acá con esto, pensando en las pericias psicológicas, forenses, digamos, que se hacían antes de esta ley. Yo también fui parte de eso porque trabajé muchos años en el CABAS de la Policía de Investigaciones, en el equipo que hacía pericias psicológicas a los niños, niñas y adolescentes. Y también yo fui parte, digamos, de un sistema que estaba colapsado, porque básicamente en todas las causas penales de delitos sexuales se pedía la pericia psicológica forense típica de testimonio, o le llamaban también credibilidad, ¿cierto? Y en muchos casos de daño. Era prácticamente en todas las causas. Entonces, por eso acá habla de limitar las intervenciones innecesarias, porque muchas de esas pericias efectivamente no eran necesarias, pero quizás se hacían necesarias a la luz de un proceso de investigación que era muy extenso, donde el levantar tantas veces el testimonio de un niño también va pudiendo generar eventualmente contaminación, también inconsistencias, hasta que se llegaba ya a la pericia, donde el perito tenía que tratar como de dilucidar un poco cuál era el testimonio finalmente del niño, ¿cierto? Y evaluar también entonces eso en esa instancia en particular. Se limita ahora. La idea es la mínima intervención, la que sea necesaria, con la máxima especialización. Eso es como el mantra de la ley de entrevista. La mínima intervención con el niño, cuando se requiera, por supuesto, no menos que eso, pero con la máxima especialización de quienes interactúan con ellos. Otros elementos importantes que también aparecen acá es, se hacen cambios desde la denuncia. Antiguamente, ¿cierto? La denuncia se tomaba como, como lo podía o lo quería hacer el funcionario que tomaba la denuncia, ¿cierto? Por lo general en carabineros, pero también se pueden tomar denuncias en PDI, en fiscalías, incluso en tribunales también. Pero generalmente, ¿cierto? Esto se daba en carabineros. Y la verdad es que no habían protocolos ni estándares de cómo tenía que ser la denuncia también. Eso cambia, hay un protocolo específico, ¿cierto? Para restringir también las preguntas. O sea, prácticamente no se pueden hacer preguntas al niño directamente en la denuncia respecto de los hechos. Porque para eso está lo que viene acá, ¿cierto? La entrevista investigativa videograbada, que es la principal diligencia para levantar el testimonio de un niño en la investigación. He hecho esto por entrevistadores que están acreditados. Hay una formación que es interna. También eso es importante quizás comentarlo ahora. Actualmente en Chile, los entrevistadores de la entrevista investigativa videograbada no son entrevistadores particulares, son funcionarios públicos de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, de la Fiscalía, digamos, de las unidades de atención a víctimas y testigos, y también hay un número, digamos, de entrevistadores en el Ministerio de Seguridad Pública, en los programas de atención a víctimas, pero la verdad es que ellos están enfocados en aquellos lugares donde pudiese faltar algún entrevistador. Ellos son como, digamos, los suplentes, los que van en esas instancias. En salas especializadas, ¿cierto? Con metodologías con protocolos básicamente de entrevista para que se pueda levantar esa información. Se restringen otras diligencias, y ahí también vamos a ver cómo se restringen también, no se prohíben, pero se restringen las pericias psicológicas y también se hacen restricciones, por ejemplo, en las evaluaciones periciales médico-forenses. En muchos casos, los niños cuando iban a estas evaluaciones, que eran médicas, que tenían que ver con eventuales, ¿cierto? Digamos, evidencias físicas, digamos, moretones, alguna lesión y por supuesto también eventuales lesiones genitoanales. En esa instancia, igualmente muchos profesionales hacían un levantamiento de testimonio con mucha profundidad. La verdad es que esto está limitado a la evaluación médico-forense, ¿cierto? La evaluación física, sin preguntas sobre los hechos, solamente una anamnesis, una especie de como de historia, ¿cierto? Relevante de ese niño, de aquellos aspectos que por supuesto sean relevantes para la evaluación médico-legal. ¿Qué otras cosas importantes? Allí ya entramos al ámbito de las pericias, que es lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? Las pericias siguen siendo necesarias.
Por supuesto que sí. O sea, la entrevista investigativa levanta información que ahora sí es una información como bien obtenida, en el fondo a propósito, ¿cierto?, de profesionales que están formados y no están formados una sola vez con un curso que dura X cantidad de tiempo y luego salen a hacer entrevistas y nada más. La ley en ese sentido es bien rigurosa y plantea también que las personas que están haciendo las entrevistas investigativas, que están acreditadas ante el Ministerio de Justicia, tienen que pasar permanentemente por programas de formación continua. Los programas de formación continua, los llamados PFC, permanentemente. O sea, tiene que haber un instructor o instructora en cada institución, más de uno, por supuesto, por la cantidad de entrevistadores, para revisar, ¿cierto?, cómo está la práctica, revisan entrevistas, también se hace formación teórica, práctica de algunas también temáticas importantes. Ese entrevistador siempre está en formación, lo que también le da una calidad técnica a ese entrevistador y a su entrevista que es bastante alta. Y desde aquí yo dejo ya un elemento importante en relación a pudiésemos llamar metapericias, pero en realidad en este contexto, a la entrevista investigativa no se le hace una metapericia. ¿Por qué? Porque la entrevista investigativa no es una pericia. Entonces yo no puedo hacer un análisis de algo, o sea, no puedo hacer una metapericia de algo que no es una metapericia. Lo que sí existe actualmente, digamos, no en gran cantidad, pero algunas personas sí lo hacen, es un análisis de la entrevista investigativa. Eso se puede hacer. Por ejemplo, un profesional pudiese, ¿cierto? Por ejemplo, por el ámbito de la defensa de un imputado, se le puede pedir una pericia, no, perdón, no una pericia, perdón, un análisis de la entrevista investigativa, la puede revisar porque queda video grabada, es transparente, para ese contexto sí la puede usar ese profesional, la puede revisar y puede evaluar si la entrevista fue hecha adecuadamente. Y nada más, su pronunciamiento vendría en relación con eso. Así esa entrevista em, siguió un protocolo, si las preguntas que se hicieron, sobre todo el foco está en los tipos de preguntas. Si no hay preguntas sugestivas, si no hay preguntas que puedan contaminar el testimonio del niño con otros elementos que el niño no ha dicho. Eso se puede hacer. Ahora bien, consideremos que los entrevistadores que tenemos en Chile tienen, como decíamos antes, una formación de alta calidad, porque tienen una formación inicial y después una formación continua permanente, que también los va actualizando, ¿cierto? Va trabajando en sus brechas de mejora. Entonces, yo desde ahí considero que quien haga un análisis de la entrevista de ese entrevistador acreditado ante el Ministerio de Justicia debería tener una formación también muy sólida, muy potente también en entrevista psicológica forense, en protocolos, en el protocolo que se usa en Chile, que es el protocolo NIT. Bueno, después voy a volver a eso, y también esto va a ser algo que vamos a mirar mucho más en el curso también en ese sentido. La entrevista investigativa, voy a pasar un poquito porque estos puntos los tengo ya mucho más abordados en lo siguiente. Importante, como decíamos antes, la regulación de las evaluaciones periciales en el contexto penal para niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de delitos sexuales y violentos. Sabemos entonces que lo médico forense está más restringido en términos de que, por supuesto que se pueden hacer en todos los casos en los que sea necesario, pero la interacción con el niño en términos de entrevista va a estar suscrita a una entrevista que tiene que ver con la historia del desarrollo de ese niño, donde seguramente va a estar también el adulto responsable también respondiendo esto, y no es para profundizar en los hechos delictuales, ¿ya? Y como decíamos también respecto de las pericias psicológicas, durante la tramitación de la ley, igualmente surgieron algunas voces que decían, no hagamos más pericias psicológicas. ¿Para qué si vamos a tener la entrevista investigativa? Pero es que ahí había un problema también como de concepto, porque no son lo mismo, no son homologables, ¿cierto? Entonces, ¿se necesitan las entrevistas investigativas videograbadas para los niños? Por supuesto. Y la idea es que sean hechas en todos los casos. O sea, que ojalá cada investigación penal por un delito sexual o violento tenga una entrevista investigativa. Pero también hay situaciones específicas, excepcionales, que pueden requerir una pericia. Entonces no podía quedar la ley tan restrictiva. ¿Sí? Entonces, se restringen, se reservan para situaciones justificadas que las vamos a ver
ahora. Y además, también la ley de entrevista dice que el fiscal nacional, ¿cierto? La Fiscalía Nacional tiene que hacer un oficio para poder decir, para poder desde ya anticiparse a pensar en cuáles situaciones sería importante hacer una pericia psicológica forense. Entonces, acá ayuda de IA, hice una especie de cuadro comparativo entre la entrevista psicológica, perdón, la entrevista investigativa videograbada y la pericia psicológica. Objetivo de la entrevista. La verdad es que es único, parece sencillo, pero la verdad es que bastante relevante, que es recoger el testimonio, el relato más libre posible del niño, niña, adolescente sobre esos hechos que se están investigando. Pero es recoger el testimonio. El entrevistador no hace algo más con esa entrevista, no analiza, no revisa, no sé, elementos testimoniales, no responde hipótesis o preguntas, solamente recoge el testimonio. La pericia psicológica, por su parte, sí responde preguntas psicolegales. Sí acá, en este caso, ¿cierto? En el ámbito penal, la fiscalía podría pedirle a un perito que responda en relación a algo. Y ese algo es lo que está definido en los oficios de la Fiscalía Nacional que también vamos a mirar ahora, en relación al testimonio, al daño psicológico y también a otras variables que también pudiesen ser relevantes en una investigación. Pero estas preguntas psicolegales ya son más específicas al caso, no son preguntas genéricas para todos los casos, porque en todos los casos tiene que haber la misma pericia, sino que va a ser de acuerdo a los antecedentes de la causa en particular. La entrevista investigativa no levanta hipótesis como la tenemos en Chile. Ya tal como tenemos en Chile, el entrevistador se limita a hacer una buena entrevista con un protocolo a levantar la información. En cambio, en la pericia psicológica forense, sí o sí tenemos que tener hipótesis periciales y tenemos que considerar una metodología para poder indagar en esas hipótesis, que considera entrevistas, por supuesto, pero también aplicación de instrumentos complementarios. La entrevista investigativa es útil para obtener información para la investigación penal, ¿cierto? Y también la pericia lo mismo, pero emitiendo un juicio experto, un pronunciamiento respecto de una pregunta en particular para apoyar la decisión, ¿cierto? O una investigación en este caso. Metodología. Dijimos antes, la entrevista investigativa y videograbada se va a realizar siempre por entrevistadores acreditados. Cada institución acredita, o sea, primero forma a sus entrevistadores, junta mucha información, papeles, documentos de diferentes tipos y los presenta ante el Ministerio de Justicia para que el Ministerio de Justicia revise esa formación, esa idoneidad también del profesional y le pone el timbre. Le dice, efectivamente, esta persona cumple con lo que la ley dice respecto de ser entrevistador investigativo. Listo, puede hacerlo. Entonces el fiscal, cuando, o la fiscal, cuando está en una investigación en este tipo de delitos, revisa una lista que le entrega el Ministerio de Justicia y ahí va a seleccionar a un entrevistador o entrevistadora para que haga esta entrevista investigativa. Y entonces esas personas están en este listado. En salas especializadas, también la ley, los reglamentos que tiene la ley, dice cómo tienen que ser estas salas y con una metodología estructurada. En Chile no hay legalmente, así como obligatoriamente, un solo protocolo de entrevista, ¿cierto?, para este ámbito, pero sí en la práctica lo que ha pasado es que los entrevistadores de todas las instituciones se han formado con el protocolo NICH, ya que es el protocolo de entrevista investigativa más usado e investigado a nivel mundial, porque es un protocolo abierto. Eso significa que no hay que pagar para el uso del protocolo, sino que es un protocolo que está a libre disposición, pero que por supuesto requiere de formación. La entrevista investigativa, perdón, la pericia psicológica, ¿cierto? Implica una evaluación mucho más amplia. Está la entrevista, están las pruebas, la observación, la integración de la información. Dentro de los antecedentes de una pericia puede estar, por supuesto, la entrevista investigativa, pero como antecedente, no como análisis dentro de la pericia, ¿ya? Salvo que no estuviésemos haciendo una pericia, sino que estuviésemos haciendo un análisis de la entrevista, que es algo súper acotado. Entonces, dentro de la pericia, sí, se incluye la entrevista investigativa, pero como un antecedente de análisis, un antecedente que sirve, por ejemplo, para levantar las hipótesis. La entrevista investigativa, por regla general, se hace una vez, salvo que surja un antecedente muy, digamos, relevante en la investigación que no estaba,
antes de la entrevista investigativa o cuando el niño quiere otra entrevista investigativa y se reconoce también ese derecho y se vuelve a hacer otra entrevista. En el caso, ¿cierto?, de la pericia psicológica es probable que se requiera más de una entrevista. O sea, la entrevista, digamos, es una, pero en cuanto a cantidad de sesiones, por supuesto que puede ser en más de una ocasión, en más de una sesión. Pero también, nuevamente, la pericia psicológica implica que además de la interacción en la entrevista, también la interacción va a estar, por ejemplo, cuando el perito haga pruebas complementarias, ¿cierto? Pase algún cuestionario, alguna escala también, eso implica algún tipo de interacción. Producto final, en el caso de la entrevista investigativa videograbada, está la videograbación del relato, que es útil para la investigación, es útil para los intervinientes del proceso para poder saber con claridad, con transparencia, qué es lo que el niño cuenta sobre los hechos y también cómo se le preguntó finalmente respecto de aquello. En el ámbito de la pericia psicológica, lo que tenemos como producto final es el informe pericial, ¿cierto? Que está fundado en un análisis de todo lo que hizo el perito en su metodología y con conclusiones técnicas. Concluye respondiéndole a alguien, ¿cierto? O a una entidad. Algo que ese alguien o esa entidad, ¿cierto?, quiere saber y que antes no lo conocía. Entonces, tienen que entregar una respuesta en ese sentido. Bien, hay varias preguntas en el chat, pero importante es que como es un tiempo limitado, no voy a alcanzar a responderlas todas probablemente. Igualmente yo las miro y también las puedo incorporar para el curso. Pero al final de mi presentación tenemos espacio para 3 preguntas aproximadamente para alcanzar también a lo que viene después, que es el sorteo también de una beca para el curso. Ya les quería comentar sobre eso. Bueno, la pericia psicológica es una diligencia excepcional en este contexto, en el ámbito penal. Y esto está regulando lo penal, los delitos. Y esto, por supuesto, en relación con niños, niñas y adolescentes. El principio rector es que la evaluación psicológica no debe transformarse en una actuación rutinaria, como pasaba antes, que en todas las causas tenía que estar. Yo, en mi época de perito, como les comentaba en el caso de la PDI, evalué a niños muy pequeñitos. Niños, me acuerdo de ocasiones de niños de jardín infantil que llegaban hasta con pañales, muy chiquititos, pero me pedían una pericia que implicaba un testimonio verbal y con detalles, porque me pedían credibilidad, ubicación temporoespacial, un montón de elementos que no, el niño finalmente no los exponía. O incluso me tocó hacer pericias en casos de sospecha, donde el niño nunca había dicho algo y tampoco lo dijo en la pericia. Otros casos también, como por ejemplo de era una niña, en realidad, aún no era adolescente, tenía 13 años, había quedado embarazada a los 12, a los 12 tuvo a su hijo y un examen de ADN corroboró la identidad del padre y efectivamente era la persona que se había denunciado como aquella que la había abusado, en ese caso era un delito de violación. Y me pedían pericia del testimonio. Es como, ¿para qué si no se requiere un testimonio que se analice, que se vea en realidad si hay otras posibilidades para ese embarazo? Porque el embarazo era, digamos, el padre era un hombre de 28 años, expareja de su hermana mayor, había un examen de ADN, entonces, ¿para qué? Digamos, desde estas solicitudes que eran bien estándar, ¿no había algo en particular del caso que hubiese que evaluar, digamos, de manera más especializada? Entonces, esta ley nos dice, vamos a disminuir al máximo estas intervenciones directas, solo las que sean necesarias. Entonces, cualquier diligencia distinta que implique interacción con un niño, que implique hablar con el niño sobre los hechos que se están investigando, tiene que estar suficientemente justificada para evitar, ¿cierto?, reiteración de testimonios y también el aumento de la victimización secundaria, que es lo que se ha visto también que se produce cuando los niños están en estos procesos y les preguntan una y otra vez y además, eh, digamos, son sometidos a declaraciones por parte de personas que no tienen en realidad una especialización para eso. Entonces, antes de que un fiscal pida una pericia psicológica a un niño o niña adolescente, tiene que considerar, primero, que la AIB es el principal mecanismo para recoger el relato, que muchas preguntas investigativas que a lo mejor pueda tener, tiene que ver si están abordadas, que seguramente fueron abordadas, ¿cierto? O puede tener respuesta
revisando bien la entrevista investigativa. La evaluación psicológica no se utiliza para reemplazar la entrevista investigativa. O sea, no es como que yo diga como fiscal, ya no voy a hacer que el niño vaya a la entrevista, prefiero la pericia. No, la entrevista siempre va a estar, la entrevista investigativa videograbada, y la pericia va a ser en caso de que surja algún vacío, algún elemento que considero relevante que un perito psicólogo pueda abordar. Y tampoco es para que un niño adolescente vuelva a contar todo lo que dijo, ya que era un poco lo que pasaba antes, que se pedían a veces muchas declaraciones, sobre todo cuando las investigaciones se demoraban muchos años para actualizar como el testimonio del niño. Y eso implicaba que el niño volviera a contar. Eso no puede ser ahora. Y la Fiscalía Nacional ha hecho dos oficios, que yo al final en la última PPT, o sea, en la última lámina, perdón, tengo las referencias también bibliográficas de esos dos oficios para, por si los quieren buscar también. Eh, Porque, bueno, levanta estos dos oficios que pide, ¿cierto?, la ley para que pueda establecer las directrices de las pericias psicológicas en el ámbito penal. Tenemos un oficio del 2019 y otro del 2022, ¿ya? Que abordan básicamente este mismo elemento. Y entonces que la Fiscalía nos dice que la investigación penal en estos casos debería organizarse en función de este único relato que entregue el niño en la investigación. ¿Cuándo procede la pericia psicológica? Cuando aporta una información distinta o nos da una respuesta a algo que no pudimos encontrar en la entrevista investigativa. Entonces, ambos oficios, ¿cierto? El del 2019 y 2022, establecen, ¿cierto?, que la evaluación psicológica tiene que responder lo que la entrevista investigativa de alguna forma no pudo contestar. Entonces, la finalidad de la pericia no es reconstruir nuevamente los hechos, no es que el niño vuelva a pasar por eso para que tengamos otra instancia más para que el niño hable y entregue más información, sino más bien para aportar un conocimiento relevante, distinto, un pronunciamiento. O sea, esto no es solamente levantar información, esto implica un análisis con un pronunciamiento experto de un perito, en este caso psicólogo. La entrevista investigativa es un antecedente de la pericia. Acá también me quiero detener. La entrevista investigativa es como si fuese un antecedente de la carpeta investigativa. ¿Ya? Es un insumo importante para planificar la evaluación psicológica, por supuesto, porque ahí, si hacemos una pericia psicológica posterior a la IB, sabemos entonces que algo quedó como un cabo suelto de alguna forma en la entrevista investigativa. Y también nos sirve para levantar hipótesis de testimonio, ¿cierto? Cuando lo que tenemos que evaluar tiene que ver con el testimonio, con el relato del niño, pero no va a sustituir nunca la entrevista pericial, ¿cierto? Porque siempre va a resultar necesaria cuando estamos haciendo una pericia psicológica. Y no es como que yo diga, puede ser una pericia psicológica, pero no voy a entrevistar al niño. Voy a tomar la entrevista investigativa videograbada, voy a analizar eso y le voy a aplicar pruebas. Eso metodológicamente no es adecuado, porque la entrevista investigativa fue hecha para levantar información, la mayor cantidad de información posible, de manera lo más libre posible. Pero la entrevista investigativa no fue pensada en abordar, por ejemplo, diferentes hipótesis de testimonio, diferentes opciones. No está pensada para eso, no es una indagación forense, es un levantamiento de información que queda ahí, ¿cierto? Que sirve para la investigación, para tirar diferentes hilos eventualmente, pero no es una entrevista forense en el sentido de el abordaje de hipótesis, ¿cierto? Que deben estar dentro de una pericia psicológica forense. No la reemplaza. Ya no reemplaza. No podemos hacer una pericia tomando la entrevista investigativa como reemplazo de la entrevista que deberíamos hacer en la pericia. Eso metodológicamente no corresponde porque la entrevista investigativa tiene otro fin y además partamos de la base que si se pide una entrevista, o sea, una pericia psicológica, es porque hay algo en la entrevista investigativa que a lo mejor no se pudo abordar, hubo alguna inconsistencia entre lo que se dijo en la denuncia y en la entrevista. Entonces, no va a estar la respuesta en la entrevista investigativa. Muy probablemente va a estar la pregunta, más bien, el vacío va a estar en la entrevista investigativa. Entonces sería como redundante responder sobre la base de lo mismo que generó la pregunta o el vacío. Además, la evaluación pericial requiere de una interacción directa, ¿cierto? O sea, una interacción directa, en este caso con el niño, niña, adolescente, ¿cierto? Para poder contrastar esas hipótesis, sean de testimonio, o sean y o de daño psicológico. Entonces, no, tenemos que diferenciar metodológicamente la entrevista investigativa videograbada de la pericia psicológica, tiene objetivos distintos.
No podemos en ese sentido duplicar actuaciones. Aumentar puede también, por supuesto, esta confusión que se pudiese dar, también puede aumentar el riesgo de victimización secundaria. El niño puede estar entonces sometido a interacciones donde no hay una adecuada especialización. También puede generar errores metodológicos y también afectar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque si no, de alguna forma estamos haciendo una actuación inadecuada y puede eso, por supuesto, tener también una consecuencia en ese contexto. Perdón. Entonces, la entrevista, bueno, la pericia psicológica en realidad tiene que solicitarse únicamente cuando sea indispensable. Esto nos dice, ¿cierto?, el oficio del 2019 y nos da algunos ejemplos. Cuando, por ejemplo, valga la redundancia, no hubo posibilidad de hacer la entrevista investigativa videograbada. Imaginémonos un caso en que el niño va a la entrevista investigativa videograbada, que es, al igual que cualquier diligencia del proceso penal, es una instancia voluntaria. Entonces el niño puede llegar, pero estando en la entrevista, al inicio, por ejemplo, puede decir que no quiere ser entrevistado. Es totalmente factible. Y en ese caso, hay que cerrar la entrevista, ¿cierto? Y no se le puede al niño hacer preguntas contra su voluntad. Pero no es que hay digamos, una ausencia. A lo mejor se puede pedir una pericia psicológica relacionada, por ejemplo, con aspectos de la reticencia, eventualmente una retractación, si es que va por ahí digamos, el tema. Si algo pasó en la entrevista investigativa, pudiese ser entonces, ¿cierto? Un- por alguna razón no se logró la entrevista investigativa, podría hacerse una pericia psicológica, de acuerdo si es factible o no, ¿cierto? En el caso en particular. Duda respecto de quién entregó la información. Este es como, hay dudas respecto de la fuente, de si realmente el niño está hablando de una experiencia o hay eventualmente posibilidades de contaminación de ese testimonio. Entonces ahí sí entran a operar hipótesis, ¿cierto? Psicológicas forenses que las pudiese responder un perito haciendo una evaluación psicológica. Múltiples víctimas o múltiples ofensores, que también puede hacer que la entrevista investigativa levante información, pero a lo mejor no sea suficiente o se requiere, ¿cierto?, de profundizar mucho más en estas situaciones que en realidad son como también excepcionales. Cuando hay dificultades importantes para comprender el relato, un niño va ante esta investigativa, me ha pasado también como perito, recibir también ese tipo de pericias donde un niño, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad intelectual, por ejemplo, va a una entrevista investigativa, pero no es factible comprender adecuadamente para el entrevistador. Ese relato, entonces una pericia psicológica pudiese darnos información de las competencias del niño a nivel lingüístico, como la forma en que se comunica, un poco de alguna forma comprender la situación en términos de habilidades comunicacionales. También en el caso de discapacidades que puedan alterar, ¿cierto?, la entrevista investigativa, alteraciones en el juicio de realidad, que entonces requiere no solamente de un especialista en levantar testimonio, es más bien un especialista en entender estas alteraciones del juicio de realidad. Inconsistencias relevantes. Por ejemplo, en la denuncia se dice que el papá de un niño, no sé, abusó sexualmente de él y también hubo episodios de violación. Y en la entrevista investigativa, el niño no habla del papá, cuenta de, por ejemplo, de un vecino o de un tío, y habla solamente de abusos sexuales, como de ocasiones. Entonces, habría una inconsistencia entre la denuncia y la entrevista investigativa, lo que dice el niño, ¿cierto? ¿Cómo podemos de alguna forma abordar eso? Pudiese ser que una pericia psicológica tenga la posibilidad de profundizar en estas inconsistencias. Y también cuando hay antecedentes de victimización previa, o sea, el niño no solamente ha sido víctima de este delito sexual, sino que de otros delitos sexuales previos, entonces puede ser que se requiera de una profundización, una especialización para entender también las diferencias, por ejemplo, entre esos delitos. Y también lo mismo con la pericia de daño. El anterior hablábamos de testimonio, también en el caso del daño psicológico solo se solicita cuando es útil para la investigación. También era como parte de lo que habitualmente se pedía en todos los casos. Análisis de credibilidad, slash testimonio y de daño psicológico. Bueno, ¿cuándo? De nuevo, cuando algo pasó y no hubo entrevista investigativa.
cuando la víctima se retractó en la entrevista investigativa. Entonces, es importante entender las variables que están relacionadas con esto. Cuando dice desaparición, pero en el fondo desaparición del testimonio o, digamos, cambios en la figura del autor, necesidad de comprender la posición de la víctima también en relación con digamos, el delito, su posición como víctima, no su posición como de su punto de vista, sino que digamos, qué es lo que ha generado la victimización en esta persona en particular. Cuando hay victimización previa, entonces, ¿cómo distinguimos, si es que es factible, por supuesto, el daño psicológico y cuando hay que realizar algún tipo de diagnóstico diferencial, digamos, en algún caso en particular? Otras pericias psicológicas posibles también, el oficio de la Fiscalía Nacional nos dice, incluso sin entrevista investigativa, hay casos donde eventualmente no se puede hacer. De antemano se considera que no es factible hacer una entrevista investigativa, entonces se puede pedir una pericia para que evalúe la capacidad intelectual de un niño o niña adolescente, diagnóstico psiquiátrico actual, trastornos del desarrollo, y aquí está bien enfocado en el neurodesarrollo. Detección de alteraciones del juicio de realidad que se hayan detectado previamente, antes de la entrevista investigativa. Un niño que está en un episodio psicótico. No lo voy a hacer pasar por una entrevista investigativa, pero a lo mejor cuando ya esté más estabilizado, sí puede ser, ¿cierto?, derivado de una pericia psicológica. O cuando hay que evaluar un niño en una situación de grave desamparo o de condiciones de vulnerabilidad, ¿cierto?, que requiera entonces poder hacer esta pericia para saber también, ¿cierto?, las actuaciones que a lo mejor se tienen que hacer con ese niño. Y acá tenemos distinciones importantes. La pericia psicológica es parte de la investigación que lleva el Ministerio Público, lo mismo que la entrevista investigativa. Y quise sumar aquí otro momento de testimonio, otro momento de relato, que es cuando los niños van a declarar a juicio. Ahora, en Chile, los casos que se denuncian por abuso sexual o delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes que llegan a juicio oral, digamos, esa última instancia, es un porcentaje bajo, que está alrededor del 10 al 11% de lo que se denuncia. Entonces es poco. Pero igualmente, en esa etapa de juicio oral, el niño tiene que ir a dar un testimonio. La entrevista investigativa no reemplaza la declaración del niño en juicio oral. Hay algunas excepciones, por supuesto. Pensemos la posibilidad de que el niño fallezca, pero la causa se sigue investigando, por supuesto. Entonces, la entrevista investigativa es el testimonio de ese niño que no puede concurrir al juicio por esa causa o por algún tipo de impedimento físico o mental muy grave que hace que el niño no llegue a la declaración en juicio oral. También puede ser que un niño vaya al juicio oral, esté, ¿cierto?, en esa sala especial, distinta a la sala de audiencia, esté empezando incluso a declarar, pero se produce alguna situación de salud que es un impedimento para que continúe. Imagínense una crisis convulsiva, un bloqueo emocional derivado de un trastorno por estrés postraumático, algo, digamos, que impide efectivamente que el niño continúe. También puede la entrevista investigativa ahí reemplazar, digamos, la declaración del niño. Pero en general no es un medio de prueba que siempre esté en los juicios orales, sino que ingresa de alguna forma a la entrevista investigativa cuando hay algún elemento que digamos, la sustente. Hay algún argumento para que pueda estar en la entrevista investigativa, si no el niño tiene que ir igualmente al juicio oral a declarar. Pero lo va a hacer en ciertas circunstancias y mediante una técnica que se llama intermediación. Hay una persona, que por lo general es un juez, adelanto un poquito lo que aparece ahí, que va a estar con un niño, también es una persona, igual que los entrevistadores acreditados, formada, especializada y acreditada ante el Ministerio de Justicia para hacer esta labor de tomar una declaración judicial, ¿cierto?, con todos los resguardos necesarios. Y en ese caso, ¿cierto?, esa persona está junto al niño o niña adolescente en una sala distinta a la sala de audiencia, una sala especial, pero igualmente esta persona está escuchando lo que pasa en la sala de audiencia, está con un audífono acá, un sonoprompter, y está escuchando las preguntas que hacen las partes, fiscalía, querellante, defensa, y hace las adecuaciones de forma, ¿cierto?, de construcción de pregunta para que el niño pueda entender esas preguntas. Que sabemos también, los que hemos ido a juicio oral en diferentes calidades, yo por lo menos también como perito he ido muchas veces y sé que las preguntas a veces son, hasta para uno como adulto, a veces son medias enredadas,
sobre todo cuando a veces preguntan con muchos negativos. ¿No es cierto entonces que esta persona no estaba en tal momento? Y uno dice, ¿cómo respondo a esa pregunta? Como, porque me están preguntando un no y después con otro no. Bueno, en el caso de un niño, y además un niño que es víctima, o sea, que probablemente también hay muchos temas emocionales ahí, se requiere de alguien que vaya también simplificando estas preguntas para que el niño las entienda. ¿Ya? Son tres técnicas distintas, tres momentos distintos en los cuales el niño pudiese dar cuenta, ¿cierto?, de lo que le pasó. La entrevista investigativa videograbada, que la puse ahí al centro, debería estar siempre, o la mayoría de los casos. Sabemos que en algunos casos pudiese ser que por circunstancias del niño no se pueda hacer la entrevista investigativa, y ahí podría entrar la pericia, ¿cierto? Pero debería estar en la mayor cantidad de casos para obtener esta información relevante para la investigación. Por ejemplo, un niño en la entrevista investigativa cuenta que cuando le estaba pasando esta situación de abuso sexual, la persona que lo estaba abusando puso un teléfono enfrente. O sea, a lo mejor pudiese ser que hay alguna grabación, por ejemplo, se produjo material eh, de explotación sexual en ese caso, y a lo mejor lo que puede hacer la fiscalía ahí es tomar, ¿cierto?, pedir la incautación de los dispositivos electrónicos de esa persona acusada. A eso se refiere con obtener la mayor cantidad posible que sea, de información posible que sea relevante para la investigación, para tomar diferentes hilos que se pudieran ahí tirar. La pericia psicológica está súper regulada, como vimos antes, y tiene que responder a algo que se necesite en este caso, que es una pregunta psicolegal, ¿cierto? La realiza la pericia psicológica un perito psicólogo, puede ser alguien particular o de alguna institución pública. Yo pongo ahí el ejemplo del CABA, ¿cierto? De la PDI, de la Policía de Investigaciones. No tiene que estar acreditado en algo en particular, ¿cierto? Por supuesto que, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, cada 2 años se hace, ¿cierto?, un llamado para em, ser parte de la lista de peritos, pero también se revisan los antecedentes y se seleccionan a las personas, pero no es que se pida en todos los casos un cierto tipo de acreditación o de estudio. Entonces puede haber más variabilidad en ese sentido. La entrevista investigativa siempre van a ser funcionarios públicos de estas instituciones que nombré antes, tienen que estar formados y acreditados por el Ministerio de Justicia. Lo mismo en el caso de la intermediación, que en la mayoría de los casos es hecha por jueces o juezas penales. Metodología de la pericia es muy amplia, como ustedes ven acá, implica levantar hipótesis de testimonio y o daño, la entrevista psicológica forense, aplicar pruebas complementarias, dar respuestas, o sea, pronunciarse, responder lo que me están preguntando, hacer un informe psicológico forense donde esté todo eso y eventualmente declarar en juicio en caso de que me pidan, ¿cierto?, declarar como perito en esa instancia. En el caso de la entrevista investigativa, con los antecedentes que se cuenta hasta el momento, que a lo mejor no son muchos porque la entrevista investigativa tiene que ser hecha al inicio de la investigación, ese entrevistador o entrevistadora va a planificar su entrevista, la va a realizar y luego también va a entregar esa entrevista para que sea evaluada por el equipo de la fiscalía para que vean si se requieren, por ejemplo, hacer otras diligencias posteriores. Con un protocolo de entrevista, que yo les contaba que en Chile el que se usa es el protocolo NIT. No es que sea la única posibilidad, no estamos cerrados por ley a usar solo este protocolo, pero las formaciones que se han hecho hasta ahora han sido en protocolo NIT. Y tienen que ser videograbadas. Es obligación y también hay formas de videograbar, ¿cierto? Hay un reglamento que dice cómo tienen que ser las salas y cómo tienen que ser los equipos de grabación. Lo mismo en el caso de la declaración en juicio oral. Hay un protocolo también que tiene fases para poder hacer esta, digamos, esta toma de declaración en juicio oral y también es video grabada, ¿cierto? Y eventualmente si alguna de las partes requiere de esa diligencia en el juicio oral, se le da una copia que es el audio de la declaración del niño. Bien, y con esto ya voy casi cerrando. El artículo además 23 de la Ley de Entrevista Investigativa, esto es muy importante para los peritos psicólogos que hagan también pericias para, digamos, materias de familia, porque ustedes saben que en muchos casos un delito sexual también tiene aristas proteccionales. Algo pudo haber generado cierto nivel proteccional que el niño estuviese más expuesto a un delito sexual. El autor de esa, digamos, el acusado en esa causa puede ser alguien que es parte de la familia, puede estar el niño en algún tipo de riesgo. Entonces, además de la investigación penal que hace la fiscalía,
En muchos casos de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes se abre también una medida de protección. Y en ese contexto puede ser que a un perito psicólogo le pidan hacer algún tipo de evaluación psicológica con ese niño en particular. Bueno, algo importante es que para esos casos, ese perito sí puede acceder a la entrevista investigativa. Esto es algo súper importante porque la entrevista investigativa está muy restringida. Este mismo artículo lo dice, ¿cierto? El contenido va a ser reservado, pero hay excepciones. Por supuesto que para los intervinientes del proceso penal, por supuesto, fiscalía, querellante, imputado, defensa, pero también para las policías que tengan que cumplir algún tipo de diligencia y requieran de entender, digamos, el caso, se les puede dar acceso a la entrevista investigativa, a los jueces de familia y solamente al juez o jueza de familia, en una causa proteccional nuevamente que tenga esta arista, digamos, penal. Para un juez o jueza de familia puede ser también importante escuchar a ese niño, pero para que no vuelva a contar todo lo que pasó, se puede tomar la entrevista investigativa y es el juez o jueza de familia el que escucha la entrevista o la ve. No puede pedirle al consejero técnico que lo haga o que la vea el abogado del programa de representación jurídica en el que está el niño. Esto es como a título personal, ¿ya? Si yo soy juez o juez de familia, yo la puedo ver, pero no puedo delegar en otro que la vea. Y por último, como dice este artículo, los peritos que deban conocer el contenido de lo que el niño dijo para, ¿cierto?, su evaluación pericial en este ámbito. Entonces acá, ¿cierto?, lo que se dice, básicamente como en resumen de este artículo, es que los peritos pueden obtener la copia del registro de la entrevista investigativa. Lo que hace la fiscalía, es porque yo también he obtenido ese tipo de registro, es que como viene a la antigua, ¿no? Es con un CD. En algunos casos hacen ir a buscarlo a la fiscalía. En un caso me pasó que me lo vinieron a dejar a domicilio, pero con mucho resguardo, en el fondo, para que no haya ningún tipo de problema con ese CD, que no se vaya a perder. Y el CD contiene la videograbación de la entrevista investigativa, pero con una distorsión del rostro del niño, ¿ya? Básicamente, más que para el perito, porque el perito conoce al niño, o sea, el perito va a evaluar al niño, ¿cierto? Es por si se llegara a extraviar el registro, haya menos maneras de poder identificar al niño, ¿ya? Entonces está con esa distorsión la copia. Pero, por ejemplo, si yo necesito ver al niño, sus, no sé, gestos, como aspectos más no verbales, esta distorsión me va a complicar eso. Entonces sí puedo pedir que la fiscalía me muestre la entrevista investigativa, no me da copia, sino que tengo que ir a una fiscalía ahí, frente a un computador. De hecho, yo me pasó en una ocasión que tuve que hacer eso y el teléfono me pidieron dejarlo en una caja fuerte, todo bien muy resguardado para no sacar fotos, no grabar nada, porque no pueden quedar ese tipo de registros digamos, de la entrevista investigativa. Todo muy también reservado para que esto no sea algo que eventualmente pudiese filtrarse o aparecer en alguna parte. ¿Ya? Entonces también está esa opción. Me pueden entregar la copia con esta distorsión del rostro del niño o si requiero ver la entrevista completa sin esa distorsión, puedo pedirle a la fiscalía que me la muestre y lo va a hacer en sus dependencias. Bien, ya voy cerrando entonces. Acá el PPT, yo se lo envío a DIPA, entonces junto con la grabación entiendo que también está disponible también la presentación y acá entonces está la ley de entrevista investigativa. Acá hay un artículo que salió hace un par de semanas de la revista del Instituto de Estudios Judiciales que hicimos junto con Mauricio Sobino, con Nora Rosati, Carolina Duque, y ahí estoy yo al inicio, respecto justamente de esto, una profundización de las transformaciones procesales y metodológicas que ha traído la ley de entrevista en el ámbito de la investigación penal, en en la incorporación de esta técnica, de la entrevista investigativa videograbada, cuando llega a entrar al juicio oral, cómo la valoran los jueces, y también su distinción con las pericias psicológicas, que es lo que hemos visto hoy día también para que no se produzcan confusiones, ¿cierto? En ese sentido, entre una pericia psicológica y una entrevista investigativa videograbada. Y acá entonces también están los dos oficios del Ministerio Público, el 2019 y el 2022, respecto de criterios de actuación en estos delitos sexuales cuando son investigados por la Fiscalía. Así que ahora sí, dejo de compartir
Emily, si estás por ahí, muchas Sí, gracias aquí por los estoy. aplausos. Tenemos poquito, yo veo varias preguntas acá, pero no tenemos mucho tiempo. De hecho, me pasé más allá de las 8, así que quizás 3 preguntas y ahí podríamos ir Sí. avanzando. Idealmente si pudieran levantar la manito, tratando de que las preguntas sí sean como más preguntas en relación a la temática y no tantas opiniones. Eso. Quien no sepa levantar la manito está en el botón de reaccionar abajo en su herramienta de abajito. Reaccionar en un corazón. Benjamín tiene la mano levantada. Te Hola, llegó. Ahí está. buenas. Hola, buenas. Sí, perdón. Hola, Benjamín. Eh, un gusto, muchas gracias por la clase o por la presentación realmente. Yo tuve la experiencia de formarme en pregrado en la Universidad Diego Portales respecto del área jurídica forense. Y me ha costado un poco como elaborar este proceso de acercarme a las especializaciones y las capacitaciones como post título, Mm. y no tanto quedarse solo con lo que aparece en el pregrado. No sé si tendrías ahí como algunas sugerencias o algún tipo de eh, cursos, diplomados y líneas formativas que pudiesen ser como sugeridas para seguir avanzando y como profundizando en esta área. Súper, muchas gracias, Benjamín. Primero que todo, me entusiasma mucho cuando veo colegas que les gusta el ámbito forense. También hago clases en pregrado y eh, cuando mis alumnos dicen, uy, me interesa este ámbito forense, yo les digo, vengan para acá, conversemos sobre esto, hablemos de la formación, que es súper importante, y también en ese sentido, como orientarlos, que es un poco lo que también dice Benjamín. De partida, tú te formaste en una universidad que en el ámbito de la psicología también trabaja mucho con la psicología jurídica y forense. Tienen un magíster ahí, que es de los pocos que tenemos en Chile. Digamos, como eh, específicamente psicología jurídica y forense, tenemos el de la Diego Portales, está la Universidad de la Frontera también, que tiene un magíster en ese ámbito. Pero yo sugeriría que si están partiendo en este ámbito, no hagan inmediatamente el magíster, ¿ya? Primero, yo siempre pienso en esto, es como que uno tiene una caja de herramientas y tengo que, digamos, obtener más herramientas para esta caja para tener, ¿cierto?, una mayor cantidad de opciones y estrategias. Y yo ahí sugeriría más bien cursos y diplomados, ¿ya? Cursos y diplomados hay muchos, yo ahí no voy a hacer promoción de ninguno en particular. En ADIPA hay también diplomados, en universidades hay diplomados, ¿cierto? Cursos. Yo sugeriría, si ustedes quieren, ¿cierto?, estar en el ámbito forense, pensar en cursos y diplomados que tengan que ver con pericia. Ahora, la pericia es súper amplia. Yo puedo ser perito de niños, niñas y adolescentes, de adultos, de víctimas, de imputados. También uno va viendo en el camino qué es lo que a uno más le interesa, lo que digamos, en el ámbito en el que uno quiere estar. Eh, yo también ahí, desde ahí, Benjamín, pensar en si es forense, forense implica pericia, forense implica evaluación psicológica que va al mundo judicial, ¿cierto? Es más acotado y más específico que lo jurídico, que es mucho más amplio, que es toda la conexión psicología con derecho, que ahí puede ser mucho más amplio. Pero forense es pericia psicológica, ¿cierto? Y eso implica evaluaciones periciales a, digamos, un espectro muy amplio, como les decía, desde niños hasta adultos, víctimas, imputados pasando por testigos, en diferentes causas. Uno con el tiempo también va viendo, como les decía yo, qué es lo que hace, qué no, lo que no hace, en qué se va especializando. Entonces yo partiría por ahí, por un diplomado, por ejemplo, que me dé herramientas para saber cómo hacer pericias psicológicas, cuál es la metodología, qué diferencia hay con lo clínico, que en psicología también a veces se mezcla mucho. em, eso básicamente, Benjamín. Ahí la oferta es bien amplia en términos de... La Diego Portales, ahí tienes que esperar un poquito, yo diría yo, un par de añitos de trabajo, ¿cierto? Digamos, en campo, en el área, y yo después optaría al magíster. Por lo menos es desde mi experiencia como lo hice yo. Yo partí, salí de la universidad, hice un diplomado en la Santo Tomás sobre pericia psicológica forense en el ámbito penal. Trabajé muchos años
y luego ya avancé hacia el magíster cuando ya tenía también justamente estas ideas un poco más claras de dónde me quiero desempeñar, cuáles son los ámbitos en los que me gusta trabajar y en cuáles también no quisiera avanzar. Eso, Benjamín. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias también a ti, Alicia, por la respuesta. Efectivamente, en ADIPA también tenemos diplomados en peritaje. Em, ¿Alguna otra preguntita? Que sea levantando la manito a vos. Eso, Javier. Javier, te escuchamos. No sé si estarás hablando, pero por lo menos no se escucha. Parece que no. Mientras tanto, habrá otra pregunta. Creo que tienes un problema con el audio, Javier, Sí, porque no se pues, está escuchando. sabes que cuando se desmutea igual no se escucha. Sí, Ah, o por el chat, si quiere poner la pregunta. No sé si me estás escucha ahora. ahora Ah, sí, ahora sí. creo. Ah, ya, perfecto. No, primero que nada agradecer a la expositora, un buen seminario y nos permite estar en constante capacitación igual. A mí se me vino una duda, sobre todo yo tuve un tiempo trabajando en centro privativo de adolescentes, privativo de libertad, y se daba mucho que entre mismos jóvenes se relataba y se denunciaba mucho violaciones entre ellos. Mi pregunta es, ¿cambia el estatus jurídico si ya el adolescente está enfrentando una causa jurídica, no sé, por una causa por crimen, por homicidio, etcétera? ¿Cambia la metodología ante una denuncia que él puede hacer también por violación frente a los mismos chicos? ¿Se abarca de otra manera? Porque la revictimización, como se dice, está muy latente, sobre todo en esos centros. Sí. Entiendo entonces, Javier, que es el caso de un adolescente infractor de ley, pero que en ese Exacto. contexto es Sufre víctima una de un abuso violación. sexual o un delito sexual. Ya entiendo. Eso. Muy buena pregunta porque hemos tenido casos, así que también voy a aprovechar de contarles un poco de la casuística. Pero primero, eh, ese adolescente no es solo infractor de ley, es adolescente. Entonces, en caso de ser víctima de un delito sexual, es considerado víctima. Y todo el proceso se va a hacer en función de que sea víctima. Se va a hacer la entrevista investigativa videograbada, ¿cierto? Y a lo mejor ahí sí, quizás hay elementos, porque creo que también estaba dentro del chat como esta idea de que a lo mejor hay como una contaminación en el relato, eventualmente, lo que pudiese en el fondo pesquisarse en la entrevista investigativa, pudiese llevarse a una pericia psicológica, por ejemplo, para ese mismo adolescente. Lo que yo he visto en la práctica, por ejemplo, es en estos casos, cuando el adolescente es infractor de ley y está en un centro cerrado, o sea, está privado de libertad, siguen operando esas medidas restrictivas. O sea, va, por ejemplo, a la entrevista investigativa, pero va a estar el gendarme. eh, Eventualmente se pudiese pedir que el gendarme esté fuera de la sala especial, pero va a estar ahí afuera. em, Quizás se le van a quitar, ¿cierto? Las esposas, que son las medidas cortas que se llaman, pero quizás las medias largas, que son las que están en las piernas, no. Va, como que no tenemos, hay un estándar específico. Lo que hemos visto, por ejemplo, en juicio oral, en estos casos, y que ha sido también algo que en la práctica se ha logrado, es que los adolescentes infractores de ley, privados de libertad, pero que están como víctimas en un proceso, tienen que ser considerados como víctimas en todo el proceso, ¿ya? Pero obviamente que igual eso está como también cruzado por su otra calidad, ¿cierto? En este caso de imputado, cuando además está con medidas privativas de libertad. Entonces, por ejemplo, en el juicio oral, lo que ha ocurrido es que el adolescente cuando tiene que declarar como víctima en el juicio oral, va a la sala especial y se ha logrado, como yo les decía, que el gendarme, por ejemplo, esté afuera, ¿cierto? De la sala especial para que no esté ahí directamente y podamos ojalá tener este espacio de privacidad reservado también con ese adolescente, sin las medidas, por lo menos las medidas cortas, que son las que son, digamos, en las manos, en las muñecas, sin esas medidas, intentando que sea de verdad lo más
adolescente posible en ese momento, como, no como con esta idea del infractor de ley. Pero igualmente hay temas procesales, penales que no pueden quedar de alguna manera em, sin resguardo, de alguna forma. Pero se lleva de la misma forma. Por supuesto que hay ciertas cosas quizás más específicas del vínculo con un adolescente infractor que pueden cambiar. O sea, cuando uno le pregunta a un adolescente qué es lo que le gusta hacer, por general el adolescente va a contar que le gusta jugar con los amigos, salir, no sé, ver tele, series, ver el teléfono, ver cosas en el celular. El adolescente infractor de ley no tiene ese mundo, ¿cierto? Más adolescente. Entonces que también hay que ajustar de alguna manera también esa forma de acercarse al mundo de los adolescentes infractores de ley. Pero sí, se hace, digamos, salvo cuando está privado de libertad, que son estas medidas que igual van quedando, pero se flexibilizan un poco. El resto, el proceso tiene que ser considerado un adolescente como tal, ¿cierto? Más allá de si es imputado en otra causa. Muchas gracias, Javier. Y yo creo, Emily, que nos queda tiempo para una pregunta más. Sí. Giselle estaba antes. Lo siento mucho, Claudia. Giselle, ahí te di para que puedas Perdón, reactivar Claudia. todo. Está todavía desmuteada, Giselle. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, mi nombre es Gisela Oróstica, desde Talca, felicitando a la expositora de hoy. Gracias, En Giselle. este ámbito soy más bien novata y mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la actuación del trabajador social en este ámbito? Porque estoy averiguando el tema del diplomado que ofrecen en Aripa. Ya, súper. Gracias, Giselle. No quiero ser como que estoy haciendo difusión, pero también hago clase en ese diplomado. Entonces, si lo llegas a hacer, nos vamos a encontrar. Varias cosas. En el ámbito penal, el trabajador social, la trabajadora social, por supuesto también que tiene una actuación, la tiene, ¿ya? Ahora bien, si pensamos en el contexto del seminario como metapericia social, yo no conozco por lo menos, pero ahí quizás también se aleja de mi disciplina. Eh, y al igual que, bueno, es que los profesionales del ámbito psicosocial, ¿cierto? Los trabajadores sociales, los psicólogos, trabajamos muy de la mano. Entonces también tenemos quizás algunos desafíos disciplinares muy parecidos. Y la formación en el ámbito forense es algo necesario. Nuestros programas de pregrado, como nos forman como psicólogas, como trabajadoras sociales, no tienen un componente fuerte en lo forense, así que efectivamente se requiere ¿cierto? De una especialización posterior. Yo, como les decía ahí, yo iría sumando herramientas, cursos, diplomados, ¿cierto? Este mismo espacio como para ir entendiendo también lo que implica la lógica forense, ¿cierto? En el ámbito psicosocial, que ahí compartimos también, por supuesto, con trabajadores sociales. Y creo muy bueno poder hacer diplomados que también entreguen herramientas prácticas. Entonces ahí quizás voy a sonar un poquito como, como propagandística, pero bueno, trabajo en este diplomado, trabajo con Lorena Carmona, con Carol Betis, que son las que han organizado también el diplomado, que son trabajadores sociales, pero es psicosocial, así que es muy bueno porque ahí nos encontramos psicólogos, trabajadores sociales, ¿cierto? Con también varios elementos que tienen que ver con los contextos normativos, con abogados, jueces que también nos entregan esos contextos, así que yo creo que es una muy buena opción, Giselle, mirar este diplomado de acá, también si quieres puedes mirar los de universidades. Yo creo que lo que tiene bueno DIPA es que el valor del diplomado es más bajo considerando la calidad de los docentes, porque es como un esfuerzo importante en general los diplomados de DIPA, como tener un equipo docente muy potente, también justamente para poder ser competitivos respecto de universidades, por ejemplo, con valores que pueden ser mucho más accesibles, sobre todo para personas que están recién partiendo o profesionales que, digamos, necesitan también una formación, pero no tienen tantos recursos. Eso, Giselle. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bien, me aprovecho de despedir, disculpen lo poco, el poco tiempo, vi varias preguntas interesantes ahí, pero como les decía, estamos como pasados en el tiempo para poder también
venir o sea, llegar a lo posterior, pero yo feliz, encantada. Gracias por los corazones, me encanta, no sé cómo lo hacen, pero parece que ahí en reaccionar lo ponen. Buenísimo, las manitos, me encanta por hablar sobre esto, trabajar sobre esto, se me hizo la nada el tiempo, así que eso es porque estaba entusiasmada, así que invitarlos a si pueden, por supuesto, hacer este curso sobre metapericia psicológica forense, vamos a mirar pericias, vamos a mirar también lo que implica la metapericia en este ámbito. Eso, muchísimas gracias. Nos vamos a ver por ahí, por supuesto, porque uno sigue por ahí, digamos, en este ámbito. Y mucha suerte para el sorteo. Que les vaya súper, súper, súper. Que Muchas esté muy bien. gracias Muchas a gracias, ti, que Jimena. estés muy bien. Muchas Yo voy a gracias. ya tener la grabación.